su verso 1. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1, verso 1 al verso 5. Dice así la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Padre nuestro, en esta hora te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y en esta noche te rogamos, Señor, que nos bendigas por tu palabra, pero que nos ayudes a predicar tu palabra. Te pedimos esa guía de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, esa gracia que capacita, que viene de ti. Y en esta hora rogamos, Señor, rogamos que nos ayudes. Rogamos, Señor, que nos instruyas. Rogamos que nos des la oportunidad de predicar con tu ayuda, con tu apoyo, con tu respaldo. Padre, muchas gracias en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El Verbo hecho carne. Dice la Biblia, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo significa palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. La Biblia nos enseña esta palabra. En el principio era el Verbo. Sabemos que todas las cosas tuvieron un principio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que hoy existe tuvo un principio y tendrá un fin. Pero la Biblia enseña que antes de la creación y antes del principio, el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo. ¿Sí? En el principio era. ¿Sí? Hablando de la eternidad. Porque es claro que la creación inicia el tiempo. Porque es claro que la creación trae a la existencia de todas las cosas que hoy vemos y aún de las que no vemos. Y la Biblia me hace ver, ¿verdad?, que esa palabra que era con Dios y esa palabra que era Dios se hizo carne. Del verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne.
nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis, capítulo 19, su verso 11, nos dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su boca, en su cabeza, muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí? Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Sí? Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es divina. ¿Sí? El Verbo es divino. El Verbo es Jesucristo. Jesús es el Verbo de Dios, quien es Dios y representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Es sorprendente cómo todas las cosas, dice la Biblia, que por el Verbo fueron hechas. El Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 3, sí, dice: todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. Y él es, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso mismo la creación vino a la existencia por la palabra de Dios. En el Génesis, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Solo habló Dios, solo dio la palabra a Dios. Él, de su boca salió: sea la luz, y fue la luz. En el verso 6 dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la separación
y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios hablando y la creación existiendo. ¿Sí? Verso 9, y también dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. ¿Sí? Dijo Dios, produzca la tierra, ¿verdad? Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que dé semilla. Dice árbol que de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y dice, y fue así. Sí. Verso 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Sí? Verso 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Sí? O sea, todo lo que Dios dijo fue hecho. Sí, amén. Todo. Todo. Y entonces, si Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, ¿sí? Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados en la creación, ¿sí? Que todas las cosas proceden de Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Sí, amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. El Padre declaraba que sea la luz y Jesús producía la luz. Sí, amén. Gloria a Cristo. ¿Sí? Amén. El Padre hablaba, ¿verdad? Hay expansión en medio de las aguas, se separe las aguas de las aguas, y Jesús lo hacía, y todo lo hacía Jesús. Sí, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Toda la creación fue hecha por la palabra de Dios, por el aliento de su boca. Sí, Sí, amén. amén. Toda la creación. Toda. Amén. Por eso Apocalipsis dice que en Jesús está en su boca una espada aguda de 2 filos, Sí, amén. para herir con ella a las naciones. ¿Sí? La Biblia enseña en Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. El verso 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y vuelve a decir
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a El Dios. verbo es preexistente a la creación. Gloria a Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo. Cuando vino la creación, el verbo ya estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? Ese texto, tan solo el texto de San Juan 1:1, nos hace ver que Jesús, la palabra divina, es Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Jesús es el verbo de Dios. ¿Sí? Jesús representa a Dios ante los creyentes. Y Jesús representa a los creyentes ante Dios. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Por eso la Biblia enseña que Jesús es la puerta. San Juan capítulo 10, su verso 9. ¿Sí? Aleluya, gloria al Señor. San Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Cristo. Jesús es la puerta. La puerta del cielo. La puerta para entrar al cielo. ¿Sí? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que es mentira que San Pedro tiene las llaves del cielo. Jesús es la puerta. El que por él entrare será salvo. El que crea en Jesucristo será salvo. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios será salvo. El que crea que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida será salvo. El que crea que Jesucristo es la resurrección y la vida, y todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. El que cree que Jesucristo es Dios hecho carne, tiene vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es sorprendente cómo el Evangelio de San Juan tiene tanta enseñanza en un solo verso. ¿Sí? San Juan 1:1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Sorprendente la preexistencia de Cristo. La eternidad de Jesucristo. Por eso Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La preexistencia. Después dice, el verbo era con Dios. Jesús en comunión con el Padre. Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? El verbo era con Dios. Comunión con Dios. ¿Sí? Relación con Dios. Era con Dios. ¿Sí? No hay momento en la vida en que Jesús
esté presente. Él ha sido, Él es y Él será por la eternidad. Amén. Y podemos confiar en su protección. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo 100% Dios. Jesucristo 100% hombre. Amén, gloria a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Y Él es antes de todas las cosas. Sí, amén. Y sorprendentemente ese verbo divino se hizo carne. Sí, amén. En el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como en el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ese verbo se hizo carne. El verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Todos los que vieron a Jesús hace 2000 años no se dieron cuenta, pero estaban viendo al mismo Padre. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? En el seno del Padre. ¿Sí? ¿Verdad? Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. ¿Sí? Jesús nos ha venido a revelar al Padre. Gloria a Dios. Jesús nos ha venido a enseñar acerca del Padre. Aleluya. Jesús dice claramente que todo lo que enseña viene del Padre. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Y todo aquel que recibe a Jesús recibe al Padre. Y todo aquel que recibe la palabra recibe a Jesús. Y todo aquel que recibe a Jesús recibe al Padre. Y todo aquel que recibe al Padre recibe al Hijo. Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Porque Jesús, que estaba en el seno del Padre, vino a la tierra, se hizo carne para que viéramos su gloria. Sí, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El Verbo se encarnó como hombre. Y ese hombre era el hablar de Dios. Sí, amén. Lo que hablaba Jesús era palabra de Dios. Sí, amén. Y lo que hoy leemos en los evangelios, ¿verdad? Por eso nuestras Biblias, algunas donde habla Jesús, lo tenemos así en color rojo. ¿Sí? ¿Verdad? Y vemos, ¿verdad? Que todo lo que habló Jesús y sigue hablando Jesús a través de la Biblia y de los que predicamos la Biblia, sigue siendo palabra de Dios. Esta palabra nunca tendrá fin. El cielo y la tierra pasarán. Jesús dijo, pero mis palabras no pasarán, porque son palabras eternas. Son palabras eternas. Son palabras eternas, las palabras del Señor.
la carta de Pedro, Gloria a Cristo. la primera carta, en su capítulo 1, Amén. verso 23. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vea, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece Para siempre. para siempre. Amén. Amén. Por la palabra de Dios que vive. Sí, amén. Amén. ¿Sí? Está viva, amén. La palabra está viva. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sí? La palabra es Jesucristo, Gloria a Dios. dador de la vida, el que da vida. El Padre eterno, Dios todopoderoso, dijo que los seres humanos tendrían la vida, pero dijo el Padre, pero esa vida estará en el Hijo. Gloria a Dios. El Hijo es el que les dará vida. Gloria a Dios. ¿Sí? El Hijo es el que les dará la vida. Cada ser humano que tiene a Jesucristo, sorprendentemente, tiene la vida. Está recibiendo la vida de Jesucristo está en él. Gloria a Dios. La vida de Jesucristo lo llevará a la vida eterna. Sí, amén. Gloria a Dios. Y en la eternidad, todos los que son del Señor Jesús irán de vida, a más vida, a más vida, a más vida y a más vida. Gloria a Cristo. Porque Jesús solo da vida. Porque por eso en el cielo está el árbol de la vida. Porque por eso está esa fuente de agua de vida eterna. Amén. Por eso en el cielo, ¿verdad? Solo hay vida porque ahí está nuestro Salvador Jesucristo y a su nombre la gloria. La palabra está viva, tiene vida en sí mismo. Sí, amén. Gloria a Dios. La palabra tiene vida. Amén. Amén. Y esa palabra no había nada, pero esa palabra tiene el poder de producir de la nada lo que el Padre quiere. Aleluya. Tiene el poder de producir todo lo que el Padre quiere. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es sorprendente cuando el centurión dijo: solo di la palabra y mis cielos sanarán. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabanzas al Señor. Solo di la palabra, porque la palabra tiene el poder de crear, de dar vida, de dar salud, de dar sanidad, de dar libertad. La palabra de Dios tiene el poder de salvar. Alabanzas al Señor. La palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, Sí, amén. y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Sí, amén. Sí, amén. Y por eso esa es la palabra que por el Evangelio os he
hablamos de un libro que no tiene poder. Este libro es palabra de Dios. Amén. Y este libro que es palabra de Dios puede producir vida en ti si la recibes. Amén. Amén. Puede producir sanidad en tu vida si lo recibes. Amén. ¿Sí? Cada palabra que está escrita aquí, ¿verdad? Es palabra de Dios y es palabra que tiene poder para suplir tu necesidad y darte lo que te hace falta. Gloria al Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Deseemos como niños recién nacidos la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para salvación. Santo es el Señor. Gloria a Dios. La carta a los Corintios, la primera carta, en su capítulo 2, Gloria a Dios. en su verso 10, nos dice algo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos con palabras enseñadas con sabiduría humana. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no persigue las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Dios se quiso dar a conocer, ¿sí? Que lo conociéramos. Y entonces, para que nosotros conociéramos a Dios, tuvo que venir una revelación. ¿Sí? El verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sí? Tuvo que venir una revelación. Las palabras de Dios, ¿verdad? Vinieron para que conociéramos a Dios. Si hoy tú sabes que Dios es tres veces santo, es porque Él lo dijo.
La Biblia es la perfecta revelación de Dios, sus atributos, su carácter, su personalidad, todo lo revela la Biblia, ¿sí? Haciéndonos ver su eternidad, su soberanía, haciéndonos ver su misericordia, amor, paciencia, bondad, haciéndonos ver que Él es antes de todo y que solo por Él las cosas existen y subsisten. Y entonces Dios, ¿verdad?, utiliza al Espíritu Santo para que venga la revelación, ¿sí? Y Dios empieza a escoger hombres, como habla la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, y dice la Escritura, Gloria al Señor, aleluya. segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde su verso 16, dice: porque no hemos dado a conocer el poder en la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, vea, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si hoy tenemos la Biblia, la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es porque Dios quiso hablarnos, y la manera en que nos habló fue a través de una revelación, ¿sí? Una revelación por parte, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y dice aquí que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Sí? Hablaron. Y entonces la revelación es una bendición, porque los santos hombres de Dios hablaron y el Espíritu Santo los inspira a hablar. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Es cierto que la Biblia fue escrita por los seres humanos, pero fue inspirada por Dios. Dios
decidió que el lenguaje humano fuera, ¿verdad?, guardado con palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sí? Las palabras eran inspiradas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. La inspiración no era algo de ellos, era algo que venía de Dios por el Espíritu Santo. Y las palabras salían de la boca de los santos hombres de Dios. Y lo que estaban hablando era palabra de Dios. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios Amén, amén. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. El cielo y la tierra pasarán, hermanos, pero la palabra de Dios no pasará. Gloria a Cristo. La palabra de Dios se cumplirá. Sí, amén. El Verbo se encarnó como hombre y ese hombre era el hablar de Dios. Jesucristo era el Verbo de Dios, el hablar de Dios. Él proclamó a Dios no solamente con palabras, sino también con lo que Él mismo era y hacía. Él es eternamente el Verbo de Dios y el hablar de Dios. Gloria a ¿Sí? Cristo. Jesucristo no solamente le dio gloria al Padre con lo que Él hablaba, sino con lo que Él hacía y sigue haciendo, porque con la palabra de Dios se siguen haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas y grandes cosas en el nombre de Jesús. A Dios sea toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Por eso Hebreos 4:12 dice, porque toda la escritura, ¿verdad?, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada, dos filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Jesús es el Verbo de Dios. El Verbo es divino. La palabra de Dios es divina. La palabra de Dios resistirá la prueba del tiempo. Resistirá la prueba del tiempo. Pasarán los años, pasarán los siglos, la palabra permanecerá. Pasarán milenios, la palabra permanecerá. La palabra resistirá la prueba del tiempo. No importa que pasen 10,000 años, la palabra permanecerá, porque la palabra está viva, porque la palabra produce vida, porque la palabra es Jesucristo, y a su nombre toda la gloria. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Verbo de Dios.
Hay un texto en un salmo, el Salmo 12, verso 6. ¿Sí? Sí, amén. Nos dice acerca de la palabra. Muy bien. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Sí, amén. Gloria a Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Amén, amén, amén. Dice la Biblia, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Gloria a Dios. Imagínate. Gloria. Nada más ponte a pensar. ¿Sí? La palabra fue probada con fuego. Resistió. La volvieron a meter al fuego. Resistió 7 veces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén, amén. Resistió 7 veces la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Son palabras limpias. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Como plata refinada en horno de tierra. Y sorprendentemente, ¿verdad? El horno de tierra, pues es el ser humano. ¿Sí? Somos polvo y ceniza. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Somos polvo y ceniza. Sí, amén. Y sorprendentemente, ¿verdad? Dios puso su palabra en los que Él escogió. Gloria a Dios. Ellos hablaron su palabra. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Y en los tiempos de los profetas, los que oían la palabra, no creyeron a la palabra. Y como no creyeron a la palabra, no recibieron el beneficio y el poder de la palabra. Porque es claro que el proverbio dice que las palabras de Dios son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Dios. Amén. Es claro, ¿verdad? Lo que enseña la escritura, que dice que ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad, porque no creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. No creyeron a la palabra de Dios. Tentaron a Dios 10 veces. No le creían, no le creían, no le creían, no le creían. ¿Sí? Pero encontramos hombres que le creyeron como Josué y Caleb. Sí, amén. Encontramos hombres que creyeron, ¿verdad?, a la palabra y vieron el resultado de la palabra. Amén. Y tú hoy tienes que ver el poder de la palabra operando a favor tuyo, porque Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Porque las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Hermano, la palabra de Dios resistirá la prueba del tiempo. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy bien. Quizás no le creyeron a Isaías, pero se cumplió. Sí, amén. Amén. Quizás no le creyeron a Jeremías, pero se cumplió la palabra. Quizás no le creyeron a Ezequiel, pero se cumplió la palabra. Amén. Gloria a ¿Sí? Dios. La palabra se ha cumplido, resiste el paso del tiempo. Aleluya. 600 años antes de que Cristo naciera, Isaías dijo que un hijo nacería, que el principado sería sobre su hombro, se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero también el profeta en Isaías 53, verso 13, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, el mismo profeta, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, habla la palabra y dice que el Mesías iba a ser desechado y despreciado. El profeta Daniel dice que se le quitaría la vida al Mesías. El profeta Daniel, ¿verdad?, dice que un hijo de hombre vendría entre las nubes del cielo. El profeta Isaías dice que de una roca que no cortaba con mano, ¿verdad?,
¿verdad? Golpearía la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Y que de esa piedra se haría un gran monte que llenaría toda la tierra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido ni dado a otro reino. Porque ese reino es el reino de Dios, es el reino de Jesucristo, es el reino de los cielos. El reino de los cielos ha cercado, sale del enfermo, limpio el leproso, resucita el muerto. De gracia recibieron, es de gracia, aleluya. Porque hay poder en la palabra, porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque cuando tú declaras la palabra tiene poder. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios, aleluya. Porque cuando tú declaras la palabra, el Espíritu es el que utiliza la palabra, porque Él fue el que inspiró la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Las revelaciones se cumplirán, todas las revelaciones se cumplirán, porque Dios es fiel a su palabra. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El Salmo 119 es un salmo muy grande. Amén. Gloria a Dios. Pero lo único que salta es la palabra de Dios. Sí, amén. Sí, la ley de Jehová. Amén. Sí, hermanos. Salmo 119. Cristo vive. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Cristo. Verso 9. Gloria a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Sí, amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Sí, amén. ¿Sí, hermano? Amén. Ese salmo es un salmo poderosísimo. ¿Sí? Dice por ahí, en el verso 65, dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Sí, amén. ¿Sí? ¿Conforme a qué? A tu palabra. Verso 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Sí, hermano? Y es nada más. Gloria a Cristo. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Verso 105. Lámpara me es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí, hermano? Verso 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, y en tu palabra he esperado. ¿Sí? O sea, la palabra se puede cumplir ahorita y se puede cumplir en una semana, en un mes, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Sí? En tu palabra he esperado. Verso 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame ¿con qué?
con tu palabra. Amén. Santo Dios, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Susténtame con tu palabra. ¿Sí? Gloria a Dios, santo es el Jesucristo. 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. Gloria a Dios. Sumamente pura es tu palabra Amén. y la ama tu siervo. ¿Sí, hermano? ¿Qué más nos enseña este salmo? Dice por aquí en el verso 160. Gloria a Dios. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. Amén. No, quítale a la palabra. La suma de tu palabra es verdad. Yo puedo predicar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y toda enseñanza que yo predique así es verdad. Amén. Es verdad. Es mentira que el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿Cómo no va a servir? Es palabra de Dios. O los 5 libros del Pentateuco son palabras de Moisés. Palabra de Dios. La suma de tu palabra. La suma de tu palabra. ¿Sí? La suma de tu palabra. Súmale la palabra, es verdad. ¿Qué pasa con una verdad de la Biblia y otra verdad de la Biblia? ¿Qué pasa con un texto de la Biblia que es verdad y otro texto de la Biblia que es verdad? ¿Se van a pelear? No. La suma, súmalo, súmalo. Súmalo. Gloria a Dios. No digas, no, eso ya no sirve. Eso era para el pueblo de Israel. Están equivocados. La palabra es para el pueblo de Dios. Para todo el pueblo de Dios es la palabra de Dios. Al nombre de nuestro Padre toda la gloria. La suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? Y eterno es todo juicio de tu justicia. Gloria a Dios. Suma la palabra, no le quites a la palabra. A ver, ahí tenemos el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora métele el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Chocó? Métele el 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Chocó la palabra? Métele el 91, que se conoce entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo impotente. ¿Ya chocaron? Bueno, ahora métele el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. ¿Chocó con todo lo que estoy hablando? Entonces, pues es que es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y ahora de todos los textos que estoy diciendo, utilizo el de San Juan 1:1 con el que empecé. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Echó a
la palabra estaba con Dios, tenía comunión con Dios. Esa palabra es Jesucristo, en comunión perfecta con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente y hasta la eternidad futura, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Cristo vive. Verso 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Como le dice el Salmo 164, ese está muy bueno. Dice, 7 veces al día te alabo. ¿Usted cuántas veces alaba al Señor? Verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay en ellos tropiezo. Cristo vive. 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento, pero conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo crea, sino conforme a tu palabra. ¿Sí, hermanos? Verso 175. Viva mi alma y te alabe por tus juicios, y tus juicios me ayuden. Y el último verso, el 176, dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus mandamientos. Ahí está. Gloria a Dios. La palabra es Jesucristo. Amén. Divina, Amén. todopoderosa. Resistirá el paso del tiempo. Sí, amén. La prueba del tiempo la resistirá. ¿Sí? Es más, ahí les va. Los que nieguen que la palabra de Dios es eterna, ellos perecerán y la palabra permanecerá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que digan que Jesucristo, verdad, no es hijo de Dios, ellos perecerán y el Hijo de Dios permanecerá. Amén, amén, amén. A Dios sea toda la gloria. Amén, aleluya. Así que, iglesia de Dios, tenemos la palabra de Dios en estos 66 libros de la Biblia, pero la Biblia no es un libro cualquiera. Es la santa y bendita palabra de Dios. Sí, amén, Sí. aleluya. Amén, gloria a Dios. Y entre más palabra de Dios esté en tu vida, más vida vas a tener tú y todos los que aman su palabra. Sí, amén. Así que ahora vamos a cantar un himno. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Cristo vive. Tenemos el de tú dejaste tu trono y corona por mí. Tenemos el de vengan todos y cantemos. Tenemos el de tan dulce el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi Padre es un rey. Gloria a Dios. En las olas inmensas del embravecido mar. Que mi vida entera esté consagrada.